Amén, hermanos. Pues si tú abres la palabra por el Evangelio de Mateo, vas a encontrar ahí un texto en el último. Si no veis por ahí detrás, si os veis bien, os podéis poner por aquí más cerquita, en que hay sitio. Aquí, por aquí delante, por aquí. Si no os veis, pues podéis un poquito poneros más cerquita. Desde que yo salí del seminario, desde que salí del seminario, y eso fue al final de los años 90, siempre uno se tiene que resetear, ¿no? Porque no es que cambie la palabra, pero sí en el contexto social que estamos viviendo, pues las cuestiones cambian, ¿no? Y uno tiene siempre que reconocer que la palabra de Dios está escrita en un tiempo y en un momento. Y los tiempos de ahora, evidentemente, no son los tiempos de aquella época, sino que sin cambiar los principios bíblicos, los valores, lo que es la palabra de sí, lo que es la palabra en sí, nosotros nos tenemos que ir, bueno, pues adaptando a estos tiempos que estamos viviendo y traer la profecía, traer la palabra de Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Traer la palabra de Dios a nuestros corazones para que nuestras vidas puedan ser dirigidas conforme a lo que Dios quiere y conforme a lo que Dios nos está diciendo. La palabra de Dios, hermanos, son unos escritos que se escribieron, bueno, pues hace varios miles de años, ¿no? Si empezamos a contar los escritos, se escribieron pues hace más de 3.000 años, pues porque si decimos de que el Pentateuco, los primeros libros del Antiguo Testamento fue escrito por Moisés, en ese vagar del pueblo de Israel por el desierto, estamos hablando pues 1.400 a 1.500 años antes de Jesucristo. Y si le añadimos los 2.000 años de Jesucristo hasta aquí, pues estamos hablando de prácticamente 3.500 años. Se han escrito en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Y la palabra de Dios, con casi 40 autores, está vigente hasta el día de hoy, porque la palabra de Dios dice que permanece, dice que una flor se seca, se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? Y hay algo que tenemos que ver desde esa perspectiva consecuente. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que dejó la palabra de Dios para bendecir nuestras vidas y para que nosotros pudiéramos tener un manual, una guía para nuestra existencia. Lo mismo que si tú vas a sacarte, por ejemplo, el carnet de conducir, necesitas un manual donde tú aprendes a conducir, ¿no? Dios ha reservado los escritos para que nosotros hoy podamos tener este manual y nosotros podamos dirigirnos en la vida, ¿verdad? En la vida. Por eso, años atrás estudiábamos cosmología bíblica, ¿verdad? Ver la vida a través de lo que Dios nos dice para que nosotros podamos ser esas personas como padres, como abuelos, como esposos, como esposas, como seres humanos, como ciudadanos, de esas personas que realmente dignifican aquel que nosotros alabamos y adoramos, que es nuestro Señor Jesucristo. A través del tiempo ya Dios tenía en su corazón, bueno, pues manifestar a su Hijo Jesucristo, porque el hombre realmente, como hemos hablado muchas veces, tiene una pequeña avería, como yo digo, ¿no? El hombre tiene una pequeña avería y esa pequeña avería no se arregla si no es con la presencia de Dios, es con la mano poderosa, con el trato poderoso de Dios, ¿no? Y Dios, como nos ama y como Dios no quiere que el hombre se pierda, Él ya traza en la historia la venida de su Hijo Jesucristo. Tanto que Él traza la venida de su Hijo Jesucristo, que vino, aunque aquellos que no crean, es algo tremendo esto, vino cuando el único imperio que en aquellos momentos gobernaba tenía la muerte a los delincuentes, tenía la muerte a los condenados por crucifixión. Y ya Dios en el Antiguo Testamento había hablado de que su Hijo Jesús tenía que morir en un madero,
Por lo tanto, más de 1300 años, aproximadamente 1300 años, se cumple lo que Dios decía, que su Hijo tenía que morir en un madero, tenía que estar gobernando el ejército romano y venir el Hijo de Dios en ese momento para que Él pudiera morir en un madero, en la cruz del Calvario. Es decir, la palabra de Dios se hace realidad y le da vida. Y es real y veraz la palabra de Dios. Y a través del tiempo Jesús, pues como sabéis y conocéis, empieza a desarrollar su ministerio, su labor, aquí como persona, como ser humano. Antes de morir, él sabéis que elige a una serie de hombres para que con esos hombres él pudiera llevar a cabo una tarea. Y era que a través de esos hombres, su palabra, sus principios, sus valores se desarrollaran en todo el contexto geográfico, pero no ya de aquella zona de Palestina, sino de todo el planeta Tierra. Por eso en Hechos de los Apóstoles vemos de que Jesús, después de resucitarse, le aparece a los discípulos y le dice: seréis mis testigos, iréis hablando de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, porque a través de su palabra los seres humanos son bendecidos. Amén. Cuando su palabra llega al corazón de los seres humanos son bendecidos porque su palabra viene, y si tú eres capaz de recibir esa palabra, viene ese trato de Dios a través del Espíritu Santo, que el que empieza a arreglar esa avería que el ser humano tiene en su corazón. Amén, hermanos. Todos los seres humanos necesitamos a Dios. Todos los seres humanos somos buenos y somos malos. Tenemos áreas y áreas. Pero quiero decirte de que, ya lo hemos hablado en ciertas reflexiones que hemos hecho, tú hoy estás aquí sentado, pero no sabes lo que vas a hacer mañana. Hoy una mamá tiene a su bebé dándole el pecho y mañana lo está asesinando. Somos así. Hoy un esposo está abrazando a su esposa y mañana la está golpeando. Somos así. El ser humano es así. Hoy sabéis de que si no tenemos el contexto espiritual muy claro, hoy estamos alabando a Dios y salimos y estamos criticando, estamos hablando de un hermano. Es decir, somos así. Por eso tenemos que tener muy cerca cada día la palabra de Dios, y nosotros estamos muy cerca de esa presencia del Espíritu Santo actuando y convenciéndonos y tratando cada uno de nosotros. A raíz de ahí, como sabéis, el Señor, pues llama a sus discípulos, forma su iglesia. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, viene el Espíritu Santo, se derrama en su iglesia y su iglesia empieza a caminar. Su iglesia empieza a caminar y empieza, como sabéis, a hacer ese grupo de discípulos, ¿verdad?, que Él hace y lleva a cabo. Ahí. Mateo, si tenéis, está ahí, ¿verdad? En Mateo 28, 19, 20, quiero reflexionar sobre este texto un momento. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas son las últimas palabras que Jesús pronuncia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Si veis, ahí he puesto llamados a ser y a hacer discípulos. Quédate con esto: llamados a ser y a hacer discípulos. Y aquí nos encontramos el texto. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos. Empezó el Señor a hablarme cuando estas semanas atrás nosotros realizamos los bautismos en la playa. Y empezó a hablarme de lo que realmente la Iglesia debe de hacer, y quizás últimamente no se le da mucho énfasis, ¿no? Por eso quiero hablarte en esta mañana de algo muy significativo
y esencial para este tiempo que vamos a entrar, que ya es septiembre y vamos a comenzar prácticamente ya el año dentro de poco, ya salimos de la pandemia, ya nos hemos quitado las mascarillas, ya podemos saludarnos, abrazarnos, ya nos podemos visitar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero que te quedes con el texto y que veas los enunciados, ¿verdad? Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles, etcétera, que guarden todas las cosas. Jesús les hablaba a los que ya eran discípulos. Jesús, cuando pronuncia estas palabras, le está hablando a sus discípulos y le está diciendo a sus discípulos, id y haced más discípulos. ¿Sabéis una de las empresas, compañías internacional, multinacional? Ahora quizá haya alguna otra, pero hace algunas décadas atrás, incluso todavía, ¿se conoce más en todo el planeta? ¿Cuál es esa empresa? Amazon. Ahora últimamente se conoce Amazon, pero... Coca-Cola. Muy bien, Coca-Cola. ¿Quién no conoce Coca-Cola? Coca-Cola se conoce hasta en la Conchinchina. Sí. ¿Quién no conoce la Coca-Cola? Pues la Coca-Cola lo que ha utilizado es la publicidad y lo comercial. Miles y miles de comerciales de personas publicitando Coca-Cola. ¿Por qué se conoce Coca-Cola? Porque se ha desarrollado, entre comillas. Ha habido muchos discípulos de Coca-Cola que han hablado de Coca-Cola y se conoce Coca-Cola hasta en los confines de la tierra, porque ha tenido muchos comerciales, se llaman comerciales, ¿no? Comerciales, miles, cientos, por todos los países, compañías, oficinas, comerciales, a cada rincón, a cada bar, por todo el mundo. Por lo tanto, se conoce mucho Coca-Cola. Jesús les hablaba a sus discípulos y les decía, tenéis que hacer más discípulos. Si queréis que mi palabra se conozca, tenéis que hacer más. Querían que se conociera Coca-Cola y había publicidad y comerciales. Si queréis que la palabra de Dios se conozca, tiene que haber publicidad y discípulos comerciales que la transmitan, porque la palabra de Dios bendice. Es el único discurso encima del planeta que bendice, que trae vida y vida en abundancia. San Pedro, como sabéis, el apóstol, fue a Jesús cuando muchos de los que estaban en aquel lugar con ellos rodeados no entendían lo que hablaba Jesús con referencia a su carne y a su sangre. Y se fueron, abandonaron a Jesús. Y fue Jesús allí a los discípulos y le dice, oye, ¿vosotros también me queréis abandonar, os queréis ir? Y salta Pedro, que sabéis que Pedro era un valentón. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si tú eres el único que tienes palabra de vida eterna. Podemos escuchar muchos mensajes, rojos, azules, del centro, de la izquierda y de la derecha. Pero ninguno trae el bien al planeta. Casi todos van a lo suyo y a sus propios intereses. Aún ellos mismos no se ponen de acuerdo trabajando por una propia nación. No se ponen de acuerdo trabajando por una propia nación, no se ponen de acuerdo. El único mensaje, el único discurso, la única palabra, la única oratoria, lo único que trae bendición al corazón del ser humano, a la familia, a los hombres, a las mujeres, a los esposos, a los padres, a los abuelos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso, hermanos, Jesús dice que le hablaba, ¿verdad?, a sus discípulos. En primer lugar, quiero ser rápido, la iglesia está llamada en primer lugar a ser discípulo. Evidentemente, tú no puedes llamar a un discípulo si tú no eres discípulo. En primer lugar, tienes que ser discípulo. Jesús le daba ese mandato a sus discípulos. Por lo tanto, en primer lugar, tú y yo tenemos que ser discípulos, ¿verdad? Pero ¿quién es o qué es un discípulo? Dice el diccionario
que la persona, en primer lugar, que la persona que aprende por instrucción de un maestro o en una escuela. Persona seguidora de los preceptos, ideas e enseñanzas de un maestro o de una escuela. Y en tercer lugar, persona que aprende y se adhiere a las formas, enseñanzas, ideas y características de su maestro, dando evidencias de su relación. Alguien que tenga la Biblia y pueda leer Hechos capítulo 4, verso 13, rápidamente, urgentemente, 4:13. 4:13. ¿Qué dice? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Aleluya. Daros cuenta, por oír a los discípulos, los que oían a los discípulos reconocían que habían estado con el Maestro, con Jesús. Estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, que ya no está Jesús. Había una identificación. El discípulo, lo que es literalmente la palabra discípulo, se identifica con el Maestro. Hay una conexión total de forma, de modos, aún de carácter, de personalidad, de maneras. Hay una identificación. Los discípulos tenían tal identificación con Jesús que quien lo oía y había oído en algún momento a Jesús decían: estoy oyendo, parece que oigo a Jesús, porque había una relación tal, una identificación tal, que cualquiera que estaba con ellos identificaban de que eran discípulos de Jesús. Yo quiero hacerte a ti una pregunta. A mí me lo hizo el Espíritu Santo cuando preparaba esto y me dijo: cuando a ti te escuchan, Miguel, cuando tú estás en la calle, cuando tú estás en algún lugar, cuando tú vas al Mercadona y hablas con alguien, ¿diría alguien que tú estás con Jesús? ¿Que tú eres discípulo de Jesús? Si a ti te escucha hablar alguien, actuar, ¿dirían de que esta persona es discípula de Jesús? ¿Se parece a Jesús? El verdadero discípulo de Jesús se niega a él mismo para parecerse y ser más como su maestro. Ya predicábamos hace varios domingos sobre ese texto de niégate, toma tu cruz, ¿verdad? El verdadero discípulo de Jesús se niega a él mismo para parecerse más a su maestro. Se vacía para parecerse más al maestro. Ese es el verdadero discípulo, ¿verdad? Se niega, toma tu cruz y lo sigue, como dicen los evangelios en varios textos. Siguen a Jesús. Te niega, te vacía, mueres a ti y sigues a Cristo. Hay algo que tenemos que tener ahora claro. Lo primero que debemos de saber es que somos miembros de la Iglesia Universal, evidentemente del Señor, cuerpo de Cristo, con una evidencia real, una verdadera conversión. Haber nacido de nuevo, es lo que decimos que son los discípulos. Se ha nacido de nuevo. ¿Pero eso qué es lo que es? Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, pues pongo una explicación para que nos podamos entender. No es una mejor conducta externa. Hay algunos que creen que, bueno, pues que van a la iglesia y ya no dicen palabrotas o ya dejaron de fumar y ya. No, eso no tiene, entre comillas, importancia, que es bueno, sí, claro, pero que eso prácticamente no tiene importancia. Dios quiere algo más de nosotros. No sencillamente que tú hables mejor o actúes mejor, no, va mucho más allá, ¿verdad? Es un cambio radical. Es un cambio radical. Es haber sido impactado por el mensaje del Evangelio y dar una respuesta entregando el corazón y la vida a Jesús. El Espíritu Santo, bien, evidentemente hace esta obra, ya lo sabemos, Evangelio de Juan, convence de pecado, de justicia y de juicio. Dice la palabra, el Espíritu Santo hace esta obra implantando en el corazón del hombre la vida que tiene su origen no en la tierra, sino en el cielo. Se me venía, estando ahí, se me venía cuando dice que el Espíritu Santo hace esta obra implantando. ¿Habéis escuchado hablar alguna vez de la palabra injerto?
Bueno, ahora se dan los injertos de piel cuando se hace una operación, ¿no? Y te ponen ese injerto y dentro de un tiempo ya es tu piel, ya es tuya, pero está en otro cuerpo, ¿no? Yo me acordaba, yo soy como yo soy de aquí, de pueblo, aunque no conozco mucho el campo, pero sí he conocido, por ejemplo, el campo de mi hermana Milagri, de mi hermano Marco, y he escuchado estas cosas los agricultores injertar. ¿Habéis oído hablar la palabra del injerto? Es decir, un fruto totalmente diferente, una ramita de ese árbol se injerta, se le hace una heridita, se pone y un árbol totalmente diferente, de un fruto diferente, da el fruto de ese mismo árbol, se hace uno con él. Eso es lo que hace el Espíritu, injerta la vida de Dios en nosotros, nos hace un injerto. Y ahí es donde nosotros empezamos, siendo lo que somos, a dar ese fruto injertado por el propio Espíritu Santo. Implanta en nosotros la vida de Dios. Es decir, el dominio de Dios es reconocido, son obedecidas sus normas y su gracia prevalece sobre todo, ¿verdad? Para esto no basta con un cambio de estado ni con una reforma de la vida, sino que necesita un cambio de espíritu, un cambio de mente, ¿verdad? Un cambio de mente. Es pues absolutamente necesario un cambio absoluto y radical. Y quiero decir esto, que de pocas veces hablo de esto, porque podemos ir a un sitio u a otro, quizás lo reflexionemos en otro día, pero cuando hablamos de corazón, hablamos desde una perspectiva bíblica. Pero cuando hablamos de cambio de corazón, sabemos que el corazón es un músculo que lo que hace es enviar sangre al cuerpo. Quien dirige al ser humano es lo que aquí tenemos, que es el cerebro, nuestra mente. Ahí fluyen, como decía aquel que me gustaba tanto, esas redes neuronales, donde nos dirige el ser humano. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer el cambio mental, de paradigma y de estructura de vida. Tenemos que cambiar la mente. Ya yo no puedo pensar como yo pensaba antes. Ya yo no soy yo. Vive Cristo en mí. Hay veces que decimos esa frase, bueno, hermano, es que yo soy así. No, eras. Ya el Espíritu Santo te ha injertado su vida en ti. Ahora tienes que dar el fruto del Espíritu Santo. Si es cierto que has nacido de nuevo, si no estarás dando el mismo fruto. Un día levantaste tu mano, aceptaste al Señor, pero quizás fue una emoción, un sentimiento, no es que he sentido, es que me he emocionado, es que a mí yo escucho todavía a Julio Iglesias y me emociona, por la edad que tengo. Escucho a Julio Iglesias y me emociona, pero eso no es quebrantamiento del Espíritu. Cuando Dios toque y te quebranta el Espíritu, eso es otra cosa, no es una emoción, eso es mucho más profundo. Por lo tanto, hay un cambio de mente, y a eso se le llama metanoía en griego, cambio de mentalidad. Ahí la palabra en griego, metanoía, reconociendo la obra salvífica, ¿verdad?, de Cristo, y depositando fe en la palabra de Dios, entregando, ¿verdad?, nuestra vida, la nueva vida en Dios. Jesús debe de ser Señor y dueño de todas nuestras vidas, Por eso, hermanos, eso lo primero. Lo segundo que debemos de saber los discípulos es que debemos ser bautizados y enseñados, como ya hemos visto en el Evangelio de San Mateo. Bajar a las aguas del bautismo, como ya hicieron los hermanos, que es interesante que estén aquí los que bajaron a las aguas, ¿verdad? Y tener un corazón enseñable, porque dice la palabra bautizándolo y enseñándole. Tenemos que tener un corazón, una mente receptiva, es decir, querer, desear, anhelar, aprender, ser enseñado. Hay veces que muchas veces nosotros nos negamos a ser enseñados, y eso no es posible, porque si tú te niegas a ser enseñado, ¿cómo los discípulos cumplen la palabra de Dios, que es bautizarlos y enseñarles que guarden todas las cosas? ¿Cómo puedes tú enseñar a una persona si no quiere? Ahora, el verdadero regenerado, el verdadero hijo de Dios, tiene un corazón enseñable, quiere, desea, anhela aprender, ser enseñado para guardar las cosas que ha revelado y ha depositado el Señor para nuestras vidas, para que nosotros podamos caminar en este mundo
que estamos viviendo, como comenzamos a decir. Lo tercero que debemos de saber los discípulos, que debemos ser miembros, tener identidad e identificarnos con una iglesia local. Tener identidad e identificarnos con una iglesia local. El deseo de un verdadero discípulo de Jesús, después de bajar a las aguas y de saber que es miembro de la Iglesia Universal como cuerpo de Cristo, es ser miembro o discípulo. ¿Por qué pongo eso, hermanos? Porque en otras congregaciones no se le llama miembro, se le llama discípulo. No siempre en todas las congregaciones tenemos eso de membresía, sino que se le llama discípulo. Discípulo. Y yo creo, hermano, que el Señor no vino a ser miembros. Lo digo hoy claramente, no vino a ser miembros. Jesús no hizo miembros, hizo discípulos. Muchas veces eso de miembro es estar anotado en el libro de actas de la Iglesia, pero cuando somos miembros a los 6 meses nos marchamos. ¿Qué clase de miembro eres? Pero un discípulo es diferente. Un discípulo está, un discípulo lucha, un discípulo se esfuerza, un discípulo está por la labor, está por el bien común. El discípulo es diferente al miembro. Muchas veces queremos tener miembros y no tenemos discípulos. Yo creo que en este tiempo que estamos viviendo tenemos que ser menos miembros y más discípulos, porque miembros ya somos del cuerpo de Cristo. Cada uno es miembro del cuerpo de Cristo y cada uno tiene su labor y su lugar como miembros del cuerpo de Cristo. Pero Jesús llamó a discípulos, no a miembros. Por lo tanto, hermanos, por eso pongo ahí, porque incluso en otras congregaciones se le llama discípulo. Está totalmente identificado con una iglesia local, no solamente alguien que asiste, pasivo como público, ¿verdad?, sino todo lo contrario, activo. El discípulo es activo, actúa. Es en este ámbito donde todos unidos en amor, ¿verdad?, en amor se edifican unos a otros con propósitos definidos: adoración, edificación, ayuda a los necesitados, ayuda al vecindario, ayuda a los que están pasando mal, ayuda a los enfermos. Es decir, tienen ahí una participación de todas las cosas que podemos hacer, de las ordenanzas, proclaman el Evangelio y sirven a través del uso de los dones del Espíritu Santo, de los dones que el Señor da en medio de su iglesia. ¿Amén, hermanos? Amén. El verdadero discípulo de Jesús debe de ser miembro, discípulo, activo de una iglesia local. De una iglesia local. Veamos. Regenerado, ya lo hemos visto, es decir, haber nacido de nuevo. Haber nacido de nuevo. Tener al Espíritu Santo. Arras, haber confesado a Cristo y haber entregado su vida al Señor, haber sido injertado por la naturaleza divina, como dice también el apóstol Pedro, esa naturaleza divina injertada en nosotros, no sencillamente un cambio superficial, me reuní allí, ahora no, es un cambio total de vida y de mente, de principios, de valores, hermanos. Debe de ser, evidentemente, bautizado. Por eso es bueno cuando hablamos del bautismo, que hay quien se lo piensa mucho, pero no hay que pensar tanto. Es algo de Dios. Es algo de Dios. Es un mandato de la palabra, ¿verdad? Es un mandato de Dios. Debe de ser estudioso de la Biblia. Un discípulo quiere aprender. Como hemos visto antes, bautizándole y enseñándole, quiere aprender. Yo creo, hermanos, de que a todos nos ocurre en algún momento, a otros más, a otros menos, nos cuesta trabajo leer la Biblia, nos aburre, no la entendemos, ¿no? Pero yo creo que hoy en día estamos viviendo en una sociedad que estamos tan llenos de cosas superficiales, es decir, yo lo llamo como chucherías, ¿no? Estamos tan llenos de chucherías que cuando tenemos que tomar el alimento bueno y saludable para nosotros, no lo queremos, porque estamos hartos. Es como un niño pequeñito, tú le das chuchería antes del biberón, empieza a darle, y cuando llega a lo que le tiene que dar, al verdadero alimento, no lo quiere, lo rechaza. Yo creo que nos pasa eso, estamos tan
bombardeados de tanto conocimiento, de tantas historias, de tanta publicidad, de esto, de aquello, que leemos, A mí hace ya tiempo me confesaba alguien, hermano, leo ante una revista que la Biblia, no sé qué me pasa, qué me ocurre. Y eso, hermano, hay que orar, tú tienes que orar delante del Señor, porque tú tienes que ser un enamorado de la palabra de Dios, porque es tu manual para conducirte, ya lo dice Timoteo, para conducirte en la casa de Dios. Para conducirte, ¿cómo te puede conducir en la casa de Dios? ¿Cómo te puede conducir en esta vida tú como creyente si no conoces los principios, los valores, la dirección que te da el Señor? Para todo, para tu vida, si eres joven y tienes una pareja, si te tienes que casar, relaciones, aún las relaciones sexuales se tratan en la palabra de Dios. Si te tienes que enamorar, una cosa es enamorarte y otra cosa es el verdadero amor, enamorarme. Nos enamoramos cuando somos jóvenes de una mosca, pero no es lo mismo amar a una persona y amarla de verdad, de todo el corazón. Es totalmente diferente. Por lo tanto, la palabra de Dios es un libro de ética, de moral, para todo. Para los padres, para los abuelos, cómo tenemos que conversar con nuestros hijos, cómo los tenemos que educar. Es algo tremendo. Por eso, el verdadero discípulo es un estudioso de la palabra. Lee la palabra, estudia la palabra, conoce la palabra, porque va a ser bien para él y para su casa, para su familia. Va a ser de bendición. Evidentemente es orante, ora, busca al Señor, habla con Él, habla con Dios, es su papá, es tu papá, tú necesitas, Él quiere que tú le hables, tú oras con Él. No podemos estar mudos. Asiduo, constante a los cultos, un discípulo se reúne, evidentemente se reúne, la palabra así lo dice, nos tenemos que reunir para congregarnos como congregación y darle gloria a Dios, es sano, es bueno, nos formamos, estudiamos, nos capacitamos aquí, ¿verdad? Activo, dispuesto a servir, dispuesto a servir con todo lo que es y lo que tiene, activo. ¿Qué eres tú? ¿Qué tienes? ¿Que eres médico? ¿Puedes servir con tu conocimiento de medicina? ¿Que eres arquitecto? ¿Que eres pintor, albañil? Puedes servir con lo que tú eres, y aparte con lo que tienes. Con lo que tienes una furgoneta y hay hermanos que necesitan ir, pues los lleva. Que tienes conocimiento, pues lo ayuda. Es lo que tenemos que hacer. Consecuente, coherencia, practicamos nuestra fe. Somos hospedadores, visitamos, estamos con los hermanos, coherencia con nuestra fe, practicamos nuestra fe. Eso es un discípulo del Señor. Dador generoso. Sabéis que aquí no entramos en esto porque como se malinterpretan las cosas, no solemos entrar, pero dador generoso en la palabra de Dios se habla de las ofrendas, se habla del dar. Nosotros como congregación evangélica protestante desde siglos y siglos no tenemos ayuda gubernamental de ningún sitio, esto lo pagamos nosotros. Es decir, esto lo pagamos con los seguritos que ponemos cada uno de nosotros. Tenemos que ser dador generoso. Esto tiene un alquiler de 600 euros, más luz, agua, esto necesita cerca de 1.000 euros todos los meses. Y esto lo pagamos nosotros. Qué bendición, Señor, tú me sanas, tú tal, pero después nos cuesta trabajo dar 2 euros. Y quiero decirte algo, querido hermano y hermana, si esto se mantiene es porque aquí hay hermanos que no es que ganen mucho, sino que son dadores generosos. Esto no se mantiene con 1 euro, ni con 2, ni con 5, esto se mantiene porque hay hermanos que dan 100 euros o dan 150 euros. Y no es que ganen mucho, sino que son dadores generosos. Aquí hay un joven, Josué, por ejemplo, que el Señor lo ha bendecido mucho. ¿Verdad, Josué? ¿Cuánto te ha bendecido a ti el Señor? Y el hermano da una ofrenda preciosa, como otros hermanos que estáis aquí, que cada uno sabe lo que da en su corazón, pero os digo algo, en la pandemia, ¿sabéis que hay iglesias, lugares como este que se han cerrado? Se han cerrado, se están reuniendo en otras iglesias. ¿Por qué se ha cerrado? Porque en la pandemia
como se cerró y no se podían reunir, la congregación que no tenía un pequeño fondo no podía pagar el alquiler. Y como no se podía pagar el alquiler, se cerró la iglesia. Nosotros teníamos fondo. Por eso digo, hermanos, de que el discípulo tiene identificación, tiene mentalidad. Oye, ese es el lugar donde yo me reúno, donde está la congregación, donde se predica la palabra de Dios, donde hay personas que vienen y son ministradas por el Espíritu Santo, personas que vienen mal y salen bien, personas que vienen enfermas y son sanadas, personas que vienen con heridas en el alma, atribuladas, afligidas, cansadas, con depresión, y Dios las toca y las sana en el nombre de Jesús. Es la congregación, Jesús está aquí. Tenemos que tener esa mentalidad de que esto es algo que no es que queramos, no, ni mucho menos, aquí es para los gastos. Dador generoso, porque después, hermano, os digo una cosa, y todo lo hacemos, ¿no? Yo tengo un iPhone, pero bueno, queremos uno mejor y no nos importa gastarnos 1.000 euros y vamos aquí, vamos allí, vamos aquí, pero después, para las cosas del Señor, que todo lo que tenemos, poco, mucho, es de Dios. Esa es la mente que tenemos que tener. Que todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, es de Dios. Si Dios corta, tú y yo, ni nada somos, ni nada tenemos, ni... En el fondo, todo es de Dios. Si tú das, le sigues dando a Dios lo que a Él le pertenece. Amén, hermanos. Hermanos, ferviente, apasionado. Tenemos que ser gente apasionada con las cosas del Señor. Y ganador de almas. Ganador de almas. Yo no sé si tú en este año has ganado algún alma, o el año pasado, o hace 2 años, o quizás lleva 20 años en el Evangelio y todavía no has ganado a nadie. No lo sé, pero debemos de ser ganador de almas. Para ir acabando, un discípulo o miembro ideal de iglesia vive por fe arraigado en Cristo. Texto, Colosenses capítulo 2. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Guiados siempre por el Espíritu Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Avivando constantemente por medio del amor la llama de la fe, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas capítulo 5. Es capaz de atestiguar y confesar, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Hermanos, vive mostrando un discípulo los frutos y lleno del fuego del Espíritu Santo, porque la vida del Espíritu, la naturaleza divina ha sido injertada en nuestras vidas. Por eso nosotros ahora tenemos que mostrar los frutos del Espíritu y el fuego del Espíritu, porque Él ha sido injertado en nosotros. Amén, hermanos. No creáis que esto es muy largo, voy a hacer breve, corto, pero es importante. Si la iglesia está llamada en primer lugar, evidentemente, a ser discípulos, discípulas, en segundo lugar, el texto decía, ¿verdad? Haced. La iglesia está llamada, en segundo lugar, haced, ¿verdad? Primero ser discípulos y ahora haced discípulos, bautizarles y enseñarles. Decía el texto de Mateo, pero ojo, antes hay un verbo que en griego en el original no es id, sino yendo. Yendo. Antes del verbo hacer, del texto de Mateo 28 dice, id y haced discípulos. Id. Por eso tenemos que ser activos. Id. Aquí, querido hermano y hermana, venimos un domingo, un día, venimos, cantamos al Señor, nos congregamos, estudiamos, hablamos, nos formamos, nos capacitamos, pero para ir.
Ser creyente, ser un buen discípulo, no es venir un domingo a la iglesia. La iglesia somos nosotros, entendiendo esto. La iglesia somos nosotros. No es que yo voy a la iglesia y ya, no. Eso los religiosos. Nosotros no somos religiosos. Nosotros no somos religiosos. Nosotros tenemos una relación con el Señor. Por lo tanto, no es venir a la iglesia. Es venir a la iglesia porque tú tienes una labor, te congregas con los hermanos, estás, te identificas, lo adoras, te capacitas. Pero para ahora, id, evangelizar, predicar, hablar de Cristo. ¿Qué dice el texto de Mateo? Por lo tanto, id y haced discípulos. Aquí tú no haces discípulos. Aquí tú no haces discípulos. Ya puedas venir todos los días. Ya puedas venir aquí por la mañana, o quieras poner una cama aquí en las clases y cerrar y abrir la puerta, venir el primero e irte el último. Aquí no haces discípulos. Los discípulos se hacen. Y es el llamado que Jesús tenía para sus discípulos. Haced más discípulos para que mi palabra se conozca, para que esa palabra de bendición se conozca. Haced más discípulos. Por lo tanto, querido hermano y hermana, hablar de Cristo. Dice Romanos capítulo 10, verso 17, que todos conocéis, verso que usamos mucho. Predicar la palabra de Dios, porque la fe es por el oír. Y el oír reflexiona un momento. Acabamos. Porque darte cuenta, 2, 3 versículos anteriores al 17, mismo capítulo, verso 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién? ¿Cómo van a creer si estamos aquí y no nos movemos de aquí? No es que yo voy todos los días, todos los domingos a la iglesia y yo entro y yo salgo. Déjalo para otros lugares, déjalo para las catedrales, déjalo para otros lugares. Aquí venimos a adorar en el Espíritu, injertado por la naturaleza divina, adorar al Rey de Reyes, al que nos salvó y nos ama y nos amará hasta el fin. Y ahora, por ese amor que nos tiene, por ese llamado que tenemos, que somos discípulos, ahora nosotros vamos para que puedan oír lo que tú y yo un día oímos. Si queremos que la palabra de Dios se conozca, y no porque, hermanos, ganemos más ni menos, al contrario, es porque amamos a las personas. Y a ti, si tú eres creyente, si eres cristiano, si has estado alguna vez con Jesús, tú tienes que amar a las almas, tienes que amar a las personas y saber y entender lo que dice la palabra, que hay un camino para llegar al cielo. Hermano y hermana de mi corazón y de mi amor, la palabra de Dios dice de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Muchos caminos llegan a Roma, como se suele decir. A Roma llegan muchos caminos, pero al Padre... Todos conocéis capítulo 14 de San Juan, pero al Padre, al cielo, solo hay un camino, y este es Jesucristo. Jesucristo. Por lo tanto, si tú amas, y amas a tu entorno, y amas a tu familia, y amas a tus vecinos, y amas a tus conciudadanos, tú tienes que ser consecuente que solamente hay un camino, que ellos pueden estar cogiendo el camino de la Vía Apia, que le va a llevar a Roma, pero no le va a llevar al cielo. Y aparte del cielo, que es algo de la vida eterna y que es aquí y ahora, es vida y vida en abundancia. Tenemos una promesa, vida y vida en abundancia. Cuando tú eres capaz de tener la palabra de Dios, el manual, entender y vivir el manual, tú te conduces mejor en la vida que estamos viviendo.
Y la vida, como sabéis, que estamos viviendo a niveles políticos, económicos, geopolíticos, etcétera, 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 cada vez se va a poner más dificultoso y más terrible y terrorífico. A niveles climáticos ya lo estamos viendo, ya hemos hablado en predicaciones. Es decir, hermanos, esto urge de que los discípulos entiendan que tienen un mandamiento, y es de hacer discípulos. Amén. Ahora, nosotros como discípulos del Señor, después de cumplir la orden, id, tenemos dos mandatos del Señor: bautizar y enseñar. La Iglesia, por obediencia, tiene el mandato, ¿verdad?, de hacer discípulos, bautizar, enseñar, bautizar, evidenciar una verdadera conversión, manifestando una fe verdadera y pública. Enseñar. Tenemos que enseñar, querido hermano y hermana. Conocéis los jueves cuando salen aquí preguntas y los hermanos preguntan Tenemos que dar contenido, explicación, ética. Lo pongo ahí, ética. Tenemos los valores, lo moral, lo ético de nuestras vidas cotidianas, lo doctrinal, es decir, el conjunto de pensamiento de que Dios nos ha dejado para nosotros, el conjunto de enseñanza que es lo doctrinal, y lo exegético, es decir, saber, como decíamos el jueves pasado, saber no solamente el texto, sino el contexto de lo que estamos hablando, saber de lo que estamos hablando, ser profesionales en lo que tocamos. No cualquiera, sino saber darle también el ámbito exegético a la palabra de Dios, para conocer la palabra de Dios y enseñar desde esta perspectiva, haciendo al discípulo que cada día conozca y ame más a su Señor y Dueño, poniendo su vida al servicio del Maestro. Amén, hermanos. Amén. Dentro de un minuto acabamos. Un minuto. Lee esto. Llévalo a tu mente, a tu corazón, llévalo al estómago, vuélvetelo otra vez a la mente. Vamos a hacer eso que hacen algún que otro animal. Rumiar. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué nivel estamos de discipulado? Medita, piensa por un momento en el Espíritu, piensa, Señor, ¿cómo estoy contigo? ¿Cómo estás? Soy discípulo, ¿cómo la palabra lo estoy entendiendo hoy? Y ahora, aquí acabamos. Os voy a decir algo y me voy a poner yo, para que ustedes meditéis. Si yo no consigo hacer discípulos, para nada me sirve lo que estoy predicando. Ni lo que predico, ni lo que hago, ni lo que sirvo, ni lo que me sufro, ni lo que estudio, ni lo que me esfuerzo, ni lo que me sacrifico. Nada. Porque la cuestión no es predicar, la cuestión no es cantar, la cuestión no es el diaconado, la cuestión no es estar aquí, la cuestión no es pintar, la cuestión no es alabar, tocar un instrumento. La cuestión es hacer discípulos. La Iglesia, hermano, tenemos que... Sabéis que yo... Y ya empecé a decir desde que salí del seminario, yo doctrinalmente, en fin, situaciones, me gusta traer la palabra al contexto de vida que estamos viviendo. Nos hemos quedado mucho en el culto, en lo cultural, en las paredes. Es necesario, lo dice la palabra, evidentemente, y yo como pastor, pues evidentemente te animo a que estés. Pero
Si no hacemos discípulos, nada hemos hecho. Si no hacemos discípulos, Coca-Cola no se conocería. Solamente se conocería ahí en el barrio donde empezaron a salir las primeras burbujitas. Se hubiera quedado allí. Pero se extendió. Y si se extendió es por el conjunto de todos aquellos que dijeron, vamos a dar a conocer Coca-Cola. Si tú quieres que a Jesús se conozca y se conozca en este contexto, en el contexto del puerto, en el contexto de la provincia, en Andalucía, hasta los confines de la tierra, tenemos que hacer discípulos y hablar de Cristo. Con una convicción, querido hermano y hermana, de que es el mensaje que trae vida y bendición para los hogares. No hay otro, no hay otro. No hables, céntrate en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que por amor se entregó por nosotros y sigue estando con nosotros, acompañándonos, dándonos descanso, socorriéndonos, ayudando y estando con cada uno de nosotros, y Él promete hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Dios te bendiga.